En el sistema anglosajón de unidades, la presión suele expresarse en PSI, que quiere decir Pounds Force per Square Inch, es decir, libras fuerza por pulgada cuadrada. También podríamos escribirlo así, libras fuerza por pulgada cuadrada. Es la unidad para la presión en el sistema anglosajón. Vamos a ver entonces cómo convertir esta unidad a kilogramos fuerza por centímetro cuadrado o simplemente kilogramos por centímetro cuadrado. Otra unidad para la presión que se suele utilizar en campos como la ingeniería, cuando vamos a revisar manuales o vamos a realizar diseños, donde muchas veces los datos que tenemos están en esta unidad, kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, si tenemos una presión de X PSI, es decir, X libras fuerza por pulgada cuadrada, debemos utilizar factores de conversión. Vamos con el primero, vamos a multiplicar por una razón que nos permita cancelar libras fuerza. Colocamos aquí libras fuerza y acá la unidad que nos interesa que aparezca, que es kilogramos fuerza. La equivalencia entre estas dos unidades de fuerza es la siguiente. Un kilogramo fuerza equivale a 2.2 libras fuerza. De esa manera logramos eliminar esta unidad, libras fuerza. Ahora, para deshacernos de las pulgadas cuadradas, utilizamos otro factor de conversión. Entonces, aquí arriba van pulgadas y acá su equivalente en centímetros, 2 unidades de longitud. Entonces, tenemos que una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Pero aquí tenemos pulgadas cuadradas. Entonces, acá tenemos que elevar al cuadrado tanto los números como las unidades, para que de esa manera se haga la cancelación de pulgadas cuadradas. Como se observa, ya tenemos las unidades que buscamos, kilogramos fuerza arriba y centímetros cuadrados abajo. Entonces, lo que hacemos ahora es multiplicar numeradores entre sí, x por 1 al cuadrado, eso nos da x, y en el denominador multiplicamos 2.2 por 2.54 al cuadrado. Efectuando ese producto nos da aquí 14.2, es decir, aproximando a una cifra decimal. Y escribimos las unidades que nos quedaron, kilogramos fuerza en el numerador y centímetros cuadrados en el denominador. Entonces, resumiendo esto, tenemos que una presión de X PSI es igual a X dividido entre 14.2 para que nos quede en kilogramos por centímetro cuadrado. Acá podemos omitir la letra F. Estos son kilogramos fuerza, no kilogramos masa, porque recordemos que la presión se define como fuerza por unidad de área. Entonces, en conclusión, para pasar de PSI a kilogramos por centímetro cuadrado de manera rápida, hacemos la división por 14.2. Si queremos pasar de kilogramos por centímetro cuadrado a PSI, entonces multiplicamos por 14.2. Miremos ahora dos ejemplos de lo anterior. Para el caso del concreto, también conocido como hormigón, se suele utilizar una resistencia a la compresión que se denota como F' sub C de 3000 PSI. Entonces, si queremos pasar a kilogramos por centímetro cuadrado, dividimos 3000 entre 14.2 y eso nos da 211.3 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, para el caso del acero, su resistencia a la tracción se denota como F sub Y y un valor usual es 60.000 PSI. Entonces, si dividimos 60.000 entre 14.2, obtenemos 4.225.4, aproximando a una cifra decimal, y esto nos queda en kilogramos por centímetro cuadrado.